y bueno, y aplicamos teorema de Miller. Eso es como que sería, es, formaría parte como de la parte teórica conceptual, o sea, como para no errarle en eso, porque ahí sí es como que, bueno, como que estarían con error en conceptual y de resolución. Después lo que vimos también es la parte de baja frecuencia, en la cual yo le decía, consideramos los capacitores externos, siempre el capacitor de desacople, en este caso el emisor, el que nos fijaba el polo que nos iba a dar la frecuencia inferior de corte, o sea, tampoco cometer un error en el cual decir, bueno, la frecuencia inferior de corte me la dan los capacitores de acoplamiento de entrada y salida, porque no es así. Eso también es conceptual, por eso digo, eso es como que entra dentro de la parte conceptual teórica, o sea, más allá que en la teoría no hagamos un desarrollo, pero como que estaría en la teoría de la respuesta en frecuencia. Por eso se los voy comentando como para que lo vayan agendando, que, no, que lo tengan en cuenta. Bueno, la resolución como hicimos es sacar ¿Cómo, la perdón, ganancia. cómo había dicho eso último? Que no llegué a No, escuchar. que por ejemplo, si nosotros agarramos y le decimos, suponte, calcular en baja frecuencia el capacitor de, bueno, en este caso de emisor o de última, dado el circuito, calcular la frecuencia, lo que vamos a hacer normalmente es hacerlo todo simbólico, sin número, cosa de que no haya problemas de valores numéricos. Eh, por ejemplo, si le decimos, bueno, determinar la expresión de la frecuencia inferior de corte, que todos se acuerden de que va a estar dada siempre por el capacitor de desacople, porque ustedes se acuerdan que el polo de mayor frecuencia, que es el que primero encontramos viniendo de frecuencias medias, es el capacitor de desacople. Los Sí. otros dos capacitores de entrada y salida nos dan polos de frecuencia menor, por lo tanto, para la frecuencia inferior de corte, como que no nos interesa. Eh, eh, entonces, como que habría que hacer por ahí este análisis. ¿Sí? Y bueno, y llegar a las expresiones, siempre las expresiones van a tener un término constante, como vemos acá, un cero y un polo para el caso del desacople, y eso nos va a fijar en la frecuencia del polo y la frecuencia inferior de corte. Lo que seguro vamos a hacer también, que eso para ahí, para que ustedes lo tengan en cuenta y traten de conseguir, una hoja semilogarítmica, porque ya se lo digo, o sea, vamos a hacer un ejercicio de realimentación, supongamos, no sé, uno de baja frecuencia, que a lo mejor es calcular la frecuencia inferior de corte y hacer el bode, y uno de alta frecuencia, no sé, calcular la frecuencia superior de corte, por decir. Entonces, la idea es tener una hoja semilogarítmica y hacer el diagrama de bode. Por ahí no es necesario hacer como hicimos acá en clase, de analizar, poner la expresión y analizar para qué pasa cuando omega y omega 0 sobre 10, omega igual a omega 0, omega igual a 10, omega 0, sino directamente ustedes lo pueden agarrar y trazar directamente sin escribir todo esto, que por ahí gastar tiempo inútilmente. Pero eso sí, o sea, por eso le digo, dentro de repasarla, de lo que es repasar es, así como repasaban las configuraciones, circuito equivalente de otros montajes, como le había dicho antes, por ahí tener en cuenta de ver el bode, o sea, tener una hoja semilogarítmica y acordarse de cómo trazar el bode, que vamos a hacer en un ejercicio el diagrama de bode. Bien, que es como vimos acá. Sí, O sea, usted, sí, sí o sí tiene que ser una hoja semilogarítmica o puede ser si está prolijo en una hoja cuadriculada. no, si lo hacen prolijo puede ser en una hoja cuadriculada. Lo ideal es el que lo puede imprimir mejor porque incluso le va a quedar mejor a ustedes para trazarlo, pero bueno, el que no lo puede imprimir lo hace en una hoja cuadriculada, eso no pasa, no importa. Lo importante es no hacerlo por ahí como lo hacemos, viste, a mano, hacia mano alzada, sin escala, por ahí nos queda por ahí medio más o menos el dibujo. Entonces, por ahí tener en cuenta eso, por eso peguen una mirada a esta, acuérdense que, por ejemplo, en este caso, siempre representamos la constante, ¿sí? 20 por logaritmo del módulo de la constante, el 0 es 0 dB hasta la frecuencia del 0, después sube 20 dB por década, el polo es 0 dB hasta la frecuencia del polo, cae a 20 dB por década, sumamos la asíntota, la constante, hasta que empieza el 0, sube el 0 hasta que encuentra el polo y después se aplana, porque restamos la constante más 20 dB por década, menos 20 dB por década y se aplana. Y los límites acá, o los puntos de inflexión, van a ser 3 dB. ¿Sí? Los más 3 dB para el 0 y los menos 3 dB para el polo. O sea, como que en verde estaría la resultante real. Y para la fase lo mismo, para la fase acuérdense que teníamos, si la constante era positiva,
aportaba 0 grados, y la constante era negativa, aportaba 180 grados. Y después teníamos para un 0, era 45 grados la frecuencia del 0, 0 una década por debajo y 90 una década por encima. Y para el polo eran menos 45 para la frecuencia del polo, 0 una década por debajo y menos 90 una década por encima. Y después lo mismo, sumamos la asíntota. La constante, subimos acá con el 0, acá al encontrar el polo se aplana, después caemos con la pendiente del polo, hasta que el polo se pone constante, y acá, al sumar la constante 180 más 90 menos 90, nos da 180. Es como pegarle una repasada a todo esto, sería. ¿tá? Después, Profe, si yo nosotros... tengo una Sí, consulta sobre eso. Según había estudiado para otra materia, cuando teníamos una constante negativa, la fase sería menos 180, pero acá la dimos como más 180, entonces me confundió un poco eso. Al final es sí, 180 positivo. es 180 Mati, nunca positivo. fue 180 negativo. Siempre fue positivo el 180. Vos te habrás, vos te habrás confundido, Mati, porque habrás tenido un cero doble o un polo doble que eso te invierte, digamos. Acordate que el Claro, cero, cada cero impone 90, entonces si tenés un cero doble impone Sí, sí, 180. sí. Y ahí No, tenés no, pero era 360 solo y vuelve. una constante, pero igual nunca la tuve del todo claro, así que sí, puede ser no, que lo sí, haya tenido más mal concepto. claro, sí, o sea, siempre va a ser así. Cuando la constante es, ¿cómo que se llama? Positiva es 0 grados, y cuando es negativa 180. ¿Qué esto sale de hacer esto? O sea, cuando nosotros analizamos el titas, si nosotros hacemos el arco tangente de un término positivo, eso va a dar, si lo hacen con la calculadora, buscan en las tablas, eh, va a ver que va a ser 0, y si de alguna forma la constante hacen el arco tangente de un valor negativo, va a ser 180. Eso lo pueden hacer ustedes ahora mismo, agarran una calculadora científica y pongan el arco tangente de qué sé yo, de 2, y pongan el arco tangente de menos 2. Y ahí van a ver ¿cómo es que se llama? Van a ver que va a tener una 0 y el otro 180. Así que bueno. Sí. Dice, y al no tener los valores de la resistencia y los capacitores, ¿cómo calculamos frecuencia? Claro, nosotros lo que vamos a hacer, suponte, ¿no? Supongamos que sea un ejercicio de respuesta en frecuencia, entonces le pedimos, a ver, determinar el valor de la frecuencia inferior de corte. Entonces usted hace todo el análisis y le va a quedar la expresión, supongamos, A sub B igual a sub B 0 por, no sé, 1 más J omega sobre omega 0 sobre 1 más J omega sobre omega P. Entonces, ustedes de ahí van a decir, consideramos que la frecuencia inferior de corte va a estar dada por el polo, que va a ser omega P, y ese omega P va a ser igual a 1 sobre, no sé, RE por CE por, no sé, RI paralelo a RF. O sea, lo dejamos a la expresión genérica expresada de esa manera. Así lo vamos a hacer. Como sería en realimentación, lo mismo. La realimentación es como calculamos la sub B, el T, el ABF, y todo en forma así genérica, igual que las impedancias. Porque el tema de calcularlo con los números lo podemos hacer, pero yo le había comentado, por ahí viste que hay materia en la cual, no sé, si tiene que dar 17 y a vos te da 15, no probaste, qué sé yo. Entonces acá la idea es tratar de hacer el desarrollo y por ahí consideramos lo mismo. O sea, si vos en un paso, a ver, en la parte conceptual, vos sabés bien qué tipo de realimentaciones, aplicás el método, calculás la sub, el T, la BF, las impedancias y demás. Pero, por ejemplo, vos, no sé, te equivocaste en un paso de término algo, bueno, se considera. ¿Entendés? O sea, eso lo consideramos. Por ahí lo que sí tratamos de no agarrar y, a ver, si es un tipo de alimentación de corriente y vos decís no, es de tensión, bueno, ahí es como que un error muy importante porque vos es como que la parte conceptual está mal y la resolución está mal.
Más a eso apuntamos. Marcamos de manera que se entienda. No entendí la pregunta, dice. Sí. Ahí, no, la pregunta que decía Tomás, que dice, simplemente marcamos de manera que se entienda. Ah, se refiere al bode, profe. ¿Cómo hacemos con los valores? No, claro, sí, sí, sí. Bueno, por eso, a ver, en el caso del bode, porque, a ver, vamos a ver esto también tiene un detalle. Por ahí lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es decir, bueno, hacemos un ejercicio de respuesta en frecuencia y, como yo le digo, determinar la frecuencia de recorte y que una expresión. Y capaz que otro ejercicio, te decimos, a ver, dada tal función de transferencia, con tales valores, hacer el bode. Entonces, como que ahí sería solo hacer el bode con eso, con esa expresión. O sea, por ejemplo, decir, no sé, el ejercicio 1 de realimentación, el 2 decir, bueno, calcular en baja frecuencia la frecuencia inferior de corte, para el capacitor se sube solamente, no se de entrada y de salida, cosa de que sea el ejercicio medio corto o no tan largo. Y después ponerle otro ejercicio que te diga, bueno, hagamos el análisis en alta frecuencia, entonces vos agarrás toda la expresión de alta frecuencia y ponerle en el punto A y el punto B te digan, bueno, dada la expresión qué sé yo, de función de transferencia B igual a AB0, en ese caso va a ser por 1 sobre 1 más J omega sobre omega beta, y nosotros le damos los datos, o ahí haces el diagrama de Bode con esos datos. O sea, en ese sentido no va a haber problema, no. Nosotros normalmente en los parciales no es como que tratamos de embarrar la cancha, sino que no se hagan problemas. No va a haber, los ejercicios nuestros tal vez son a lo mejor, como digo, elaborados, a desarrollo y demás, pero no va a haber, no hay trampas y cosas que oiga, ¿de dónde salió esto? Eso quédense tranquilos. Así que bueno. Bueno, y lo otro que por ahí le estaba mostrando era el tema de... a ver. Bueno, después habíamos visto el caso, bueno, de capacitor de entrada y salida, que lo analizamos por una década por debajo, ahí consideramos el capacitor de emisor como circuito abierto, hacíamos el mismo análisis y obteníamos una expresión que no iba a quedar un término constante, el cero doble en el origen y de dos polos simples. Y lo único que cambiaba era en el bode, que, ¿se acuerdan? Teníamos por un lado la constante, que en este caso era negativa, los dos polos iguales, ¿sí? Con caída de 20 dB por década, y la clave de esto era que el cero simple son una recta que sube a 20 dB por década. Como el polo es doble, el cero es doble, va a subir a 40 dB por década y cortaría el eje de las abscisas en 1. Corta el eje de abscisa en 1, el eje de las coordenadas en menos 40 y trazamos la recta. Y después lo que hacemos es sumar el término constante más todas las asíntotas. Como acá tenemos menos 40 y menos 31, o 31,3, nos va a quedar menos 71,3. Por eso arranca de acá abajo. O sea, esto es bastante simple, todos lo pudieron hacer en el trabajo práctico, así que no habría inconveniente. Yo tengo una duda, profe, con respecto al gráfico anterior de la amplitud. ¿De dónde arrancamos? ¿De qué frecuencia? ¿Desde 1 o desde 0? Es así, o sea, como nosotros, el eje este es variable en el sentido de que vos fíjate, como nosotros acá tenemos el cero doble en el origen y necesitamos que corte en 1, a ver, esto en realidad es como que vendría a ser, a ver, de alguna forma, en frecuencia vendría a ser, no hay frecuencia negativa, pero como que en realidad sería 0,1. Sí, porque no existe el 0. Entonces sería, claro, sería. Claro, me confundía para hacerlo porque desde qué punto arranca, desde qué punto arrancaría. O sea, no nos supieron explicar eso. O sea, vos fíjate, ¿cómo? Que ni en teoría los circuitos nos supieron explicar eso. Nos están dando ese tema y no nos Bueno, saben explicar. Pero por eso, acá en aplicados, yo se lo estoy explicando.
Por eso, porque nosotros hacemos la escala, ¿no? Suponete, acá tenemos 1. Una década por debajo es 0,1. Una década más por debajo sería 0,01. Y así nos iríamos para abajo. Y para arriba nos iríamos a 10, a 100, a 1000, a 10.000. Pero nosotros, como esto nos interesa que corte en 1 acá, nosotros como que decimos, listo, trazamos 40 dB por década, entonces una década por debajo vendría a ser 0,01. O sea, en realidad este 0 que se ve acá vendría a ser en el eje de las ordenadas, que sería la ganancia. Sí, Pero sí. si yo tendría que poner un valor acá, debería ser 0,1. Claro, sí, por ahí me confundía el tema de dónde arranca, porque eso que tendería al infinito para negativo, diríamos, la A gráfica. cero, a cero tendería. Claro, en realidad es así. A ver, esto como que sería frecuencia angular, tendería a 0 de alguna forma. Pero en realidad es como que a ver, vos si vas moviéndote por década va a ser 0,1, 0,001, 0,0001. O sea, es como que vos lo vas haciendo tan chico, pero que en realidad vas tendiendo a 0. Porque podés llegar a decir, bueno, 0,000001. O sea, estás tendiendo a 0, pero nunca llegas a 0. Claro. Sí, sí. Sí, le entendí lo que me quiso. Así sería. Gracias. Es como, bueno, sí, no importa. Me iba a ir para otro lado, pero... bueno, sigamos. Bueno, y después lo otro es la parte de alta frecuencia. Acá, bueno, acá hay un par de ejercicios más, pero vamos a saltar ya a alta frecuencia. Que también, eso es lo que yo por ahí le repito. Lo importante es por ahí no mezclar. O sea, acuérdense, alta frecuencia, ¿qué implica? Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí. No, lo que yo le decía es eso, que por ahí lo importante, como de alguna forma evaluaríamos la parte teórica conceptual con esto, es tener en cuenta que usamos en alta frecuencia el modelo híbrido. Yo por ahí a lo mejor parezco loco que lo repetí muchas veces, pero yo le insisto, ha habido finales que se le ha pedido realizar su análisis en alta frecuencia y lo han hecho con los capacitores externos, que eso en realidad es algo como que le estamos errando bastante feo, ¿no es cierto?, al tema. Por eso es como que yo se lo reitero como para que si en el ejercicio le decimos, bueno, hacer el análisis en alta frecuencia y demás, usen las capacidades internas y el modelo pi híbrido, que sería este de acá. Bien. Y bueno, en base a eso nosotros hicimos un par de ejercicios en los cuales consideramos el modelo pi híbrido, a ver si lo puedo ver, ¿sí? Que hacíamos este modelo pi híbrido, aplicábamos Miller. Acuérdense que Miller lo que hacemos es, ¿cuál es el objetivo de Miller? Separar esta realimentación que es este capacitor. Sacar la tensión en un extremo, V1, la tensión en el otro extremo que es V2, la constante de K es V2 sobre V1, y eso nos permite obtener ese término K. ¿Para qué? Para obtener una impedancia Z1 que es Z sobre 1 menos K, y Z2 que es Z sobre 1 menos K. Entonces, de alguna forma vamos a cargar el circuito o esa reactancia, cargamos la entrada y la salida. ¿Sí? Nos va a caer la capacidad de Miller y un capacitor C2. Como sabemos que el capacitor C2 nos va a dar, esto nos va a dar una expresión con dos polos, entonces el polo de C2 en frecuencia es mayor al de Miller. Y como a nosotros nos interesa calcular el primer punto encontrado que venimos a frecuencias medias, usamos el de Miller. Este lo despreciamos para facilitar el cálculo. ¿Sí?
Y después, en definitiva, lo único que hacemos es operar acá, sumar estos dos capacitores que están en paralelo para achicar un poco la expresión. Y una vez que tengamos esto separado, hallamos la ganancia. Sí. Acá está RC. Ah, no, porque acá también, para facilitar, dijimos que como RC es mucho más grande que RL, el paralelo de los dos siempre tiende al menor. Cuando vos tenés dos resistencias en paralelo, al hacer el par, claro, siempre que tenemos dos resistencias. Ajá. Sí, 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 sí. Por eso, cuando ustedes simplifican, lo anotan, dice, si consideramos tal, hacemos tal condición, en este caso, cuando vos tenés dos resistencias en paralelo, el paralelo va a ser, o va a dar como resultado un valor más chico de la menor de las dos resistencias. Entonces, como RC es mucho más grande que RL, el paralelo va a ser menor que RL, o sea, bueno, aproximadamente igual a RL. Entonces, es como que la idea es por ahí, en estos ejercicios nosotros lo que hacemos es simplificar para que, como estas expresiones después se pueden volver bastante grandes, vos fíjate, simplificando todo lo que pusimos, nos quedan un par de términos eh, como no digo grande, pero hay que hacer un par de simplificaciones y aún así quedan bastantes términos. Por eso es que tratamos en este tipo de ejercicio de tratar de alguna forma de hacer algunas simplificaciones o consideraciones para minimizar la cantidad de expresiones, porque si no se pone medio, no es difícil, pero al tener tanta cantidad de términos, cuando vos sacás factor común, mínimo común denominador y demás, se puede armar o ver un error en el pasaje, que después llegues a una expresión que ni siquiera te quede la que buscamos. Porque siempre, que esa es otra cosa importante a destacar, siempre que hagamos alta frecuencia vamos a tener una expresión que va a ser la término constante y un polo. O sea, nunca le va a quedar un cero. O sea, si ustedes hacen el ejercicio de respuesta en frecuencia, en alta frecuencia, y les queda un cero, es que hay un error en algún punto. ¿Sí? Eso es también, que es como para que ustedes estén alerta de que no les llegue, bueno, a pasar en alguno de los despejes y les quede un cero. En definitiva, a ver, lo que se va a tomar es esto, no es mucho más que esto, o sea, como les digo, o sea, agarrar a hacer un ejercicio, suponete, no sé, que te digamos en alta frecuencia, hacer el circuito equivalente, aplicar el teorema de Miller, hallar la ganancia y una expresión de este tipo. Entonces, supongamos, vos, si lo hacemos en forma simbólica, que digamos, bueno, a ver, ¿cuál va a ser la frecuencia superior de corte? Y omega beta, así, con esta expresión sin valores. Y después capaz que en el punto B dicen, bueno, si, no sé, A sub I0 fuera 10 y si omega beta fuera 20.000 radianes por segundo, ¿cómo harías el diagrama de Bode? Entonces vos agarrás, trazás un diagrama de Bode y bueno, y es bastante simple, porque va a tener una constante, va a tener un polo y nada más. Es bastante simple en una palabra. Así que, pero por eso, o sea, el parcial sería esto, no es mucho más que esto. Lo importante, como le digo, es tener la parte conceptual clara, no confundir alta con baja frecuencia, o confundir los casos de realimentación cuando es una y cuando es otra. Pero después es todo mecánico, son los ejercicios que hemos hecho en clase y que ustedes lo han hecho en su casa también. No tiene nada de difícil. ¿Sí? Por ahí, como le digo, sí, tener en cuenta eso, podéis pegarle una repasada al circuito equivalente del Darlington, del diferencial, del fase común, del seguidor de emisor, qué sé yo. Ver esos detalles. Voy a acordarse bien que, por ejemplo, el HIE es 25 milivolts sobre el IBQ, que son cosas conceptuales nada más, no es nada de otro mundo. Profe, Sí. ahí cuando llegamos a la expresión o nos den la expresión de la respuesta en alta frecuencia, ¿siempre nos va a quedar una expresión como esa, con un polo? ¿Un polo Claro, solamente? sí. Solamente en alta frecuencia les va a quedar el término constante y un polo. Por eso es como que yo, viste, se los recalqué para que si ustedes hacen esto y ven que les queda un cero, de reflexionar y decir, no, pará, no me puede quedar un cero,
¿Por qué? Porque en alta frecuencia siempre me va a quedar un polo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es venir con unas frecuencias medias, ganancia constante, encontrar la frecuencia de ese polo y caer a 20 dB por década. Entonces Claro, siempre crecería, se va a respetar. y tener un 0, digamos, que sería para arriba y no. La gráfica, digo, Claro, iría no, para por eso. arriba si tener un 0. O sea, siempre va a tener un Claro, polo doble, diríamos. claro. Claro, o sea, nosotros siempre vamos a tener así. En alta frecuencia va a venir el término constante, encontramos el polo y cae. O sea, acá no se va a dar ninguna condición en la cual tengamos un 0. Los ceros aplican siempre a los capacitores externos en baja frecuencia. Listo. Las capacidades internas en alta frecuencia siempre imponen polos, no hay cero. Sería así, simplificándolo de alguna manera. Listo. Dale. Así que, por eso, si por ahí no les quedó ninguna duda, la idea de hoy era por ahí pegarle una mirada rápida a esto, ver cómo íbamos a hacer el lunes, encontrarnos a las 6 menos 5, 6 menos 10, por ahí. Yo ya tengo preparado el práctico, les mando el correo, todos me confirman de que lo reciben y arrancamos. Y ahí Sergio dirá, bueno, no sé, 8, 8 y cuarto, el horario que él diga, nos volvemos a juntar un toque, todos me envían el correo y yo ahí de última vemos que estén todos, que no falte ningún correo y listo, después lo corregimos nosotros ahora durante julio o eso, mientras 1 o 2 semanas y listo, le pasamos las notas. Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Puede ser que nos encontremos con un caso en el que no se pueda aplicar el teorema de Miller o no? No, siempre vamos a aplicar el teorema de Miller. Porque estos ejercicios, la mayoría son bastante fáciles. A ver, ¿qué se puede, no sé, complicar? O sea, al contrario, porque si uno hace por ahí configuraciones con FET, va a ser exactamente lo mismo. O tenemos las capacidades que hay surtidor, que hay declinador, o sea, no hay nada. Te diría que alta frecuencia es lo más fácil de todos los temas. O sea, como les digo, la clave es no errarle en eso. Que a vos te digan, haceme el cálculo de la frecuencia inferior de corte y apliques Miller. Que ahí estaría mal la parte conceptual, la parte teórica, y la ejercitación estaría mal. Porque se supone que en baja frecuencia usamos los capacitores externos y no Miller. Que Miller sí lo usamos para alta frecuencia y el modelo pi híbrido. Por eso le digo, a ver, los ejercicios son mecánicos, son fáciles, no hay problema. El tema es no estar perdido en ese sentido, ¿no es cierto? En dónde estamos parados, en qué parte del espectro, por decirlo de alguna manera. Pero yo por lo menos todo lo que hemos visto, los prácticos que me han presentado y demás, es como que veo que la mayoría todos lo entendieron bien al tema este. Así que... Sí, se entiende, o sea, es bastante es llevadero, Sí. es mecánico, por así decirlo. El tema es que por ahí no nos metan eso. algo que no, como que no hemos visto ningún ejemplo y algo así. Por ahí suele pasar, no lo digo en su materia, diríamos, pero no. Y ahí donde se complica. Pero por eso, o sea, ustedes ven que, o sea, como yo le digo, lo importante es que por ahí le peguen una mirada, como le digo, ¿qué lo puede sorprender a ustedes? Y que a lo mejor le demos, como decía vos, un ejercicio que te cae un Darlington, y vos digas, no me acuerdo el circuito equivalente del Darlington. Por eso, lo único que les diría es que le peguen una mirada. A ver, esto de alguna forma es a libro abierto, o sea, que de última, que vos digas, che, mirá, sé que en tal hoja del libro está el circuito equivalente del Darlington, del diferencial, del base común, de esto, del otro, cosa que vos digas, bueno, lo geo y me fijo y ya está. Pero yo digo, no es más que esto, o sea, esto en esta modalidad es como que todo el mundo se debería sacar un 100 en una palabra, porque no... Y sí, y si no se saca un 100 es porque le falta tiempo, digamos. Pero bueno, tampoco es que creo. la idea, eso ya, te digo, en los finales siempre por ahí no debatido, pero planteado esta idea.
Porque la idea de la evaluación es cómo hacer o resolver un problema en un determinado tiempo. Entonces, eso sería la evaluación. Por ejemplo, para hacerlo con más tiempo, nos tomamos, por ejemplo, el trabajo práctico, que por ahí, viste, ahí sí, vos decís, bueno, me faltó tiempo, lo presentamos un jueves, un lunes, un viernes o la semana siguiente. Pero, de alguna manera, en la evaluación, esto es, yo les digo, desde la experiencia laboral. Vos cuando vas a tu trabajo, vas a tener que hacer este trabajo para tal tiempo, o durante este tiempo, además. Y te puedo asegurar que vos vas a tener que hacerlo y el reloj te va a correr no de a un segundo. En un segundo te van a haber pasado 20.000 segundos. El reloj da vuelta, pero a 10.000 por hora. Entonces, por ahí de alguna forma es como que, bueno, la facultad también tiene que acostumbrarte a eso. Porque si no, cuando salgas a la calle te va a chocar contra una pared terrible. Entonces, viste, por ahí nosotros lo aprendemos, porque hay gente que viene a rendir un final y quiere arrancar a las 5 y terminar a las 10 de la noche. Y por ahí no es así. La idea es que vos lo hagas una ejercitación adecuada para un determinado tiempo. Pero Sí, que obvio. vayas y lo hagas. Es parte de la Porque evaluación, digamos. digo, nosotros lo vemos los finales, en los finales va gente que no estudió nada y va a ver qué puede llegar a pescar. Y por ahí, viste, la idea de la evaluación es ir con las cosas más o menos estudiadas y en el tiempo acotado, que es como yo digo, que después le va a pasar, porque el día que ustedes salgan a la calle va a haber un problema técnico y ustedes van a tener que encontrar una solución en X tiempo, y no va a haber menos de X tiempo, porque a lo mejor vos la primera vez podés decir, sí, bueno, tenés un poquito más de tiempo, pero la segunda vez no, la segunda vez lo va a tener que resolver. Entonces nosotros es como que tratamos de hacer eso, de que la evaluación sea, o sea, que a lo mejor transpires un poquito, pero te sirva para probar y para aprender, para las dos cosas, ¿viste? Esa es por ahí la idea. Yo lo que le decía, o sea, acá lo importante es aprender. Después lo otro, no importa, porque para renegar va a tener cuando termine la facultad. Así que bueno. A mí, profe, me queda una duda conceptual con el tema de baja frecuencia, porque vos tenés para el que te da el polo de baja frecuencia y CE, ¿no? Digamos, pero Claro. o sea, no entiendo para qué sirve el cálculo de los otros dos capacitores, de poner el CI, el que va antes de... A ver, nosotros lo usamos para, de alguna manera, para poner, porque en realidad, ¿para qué usamos los capacitores de acoplamiento y desacople? Y para cuando hacemos el análisis en continua, aislar la fuente de señal y la carga. Entonces vos en continua definís tu punto de trabajo del transistor, dónde va a trabajar. Después, ese capacitor en señal va a ser cortocircuito. O sea, el capacitor en realidad la función que tiene es en continua permitir que esté polarizado para definir el punto de trabajo y en señal que actúe como un cortocircuito. En realidad no va a ser un cortocircuito, o sea, a frecuencias medias va a ser un cortocircuito y te permite pasar la señal. Pero para los umbrales, que en este caso la parte inferior, usamos esos capacitores externos. De alguna manera nosotros los calculamos al de entrada y de salida porque cuando vos lo armás en el circuito algún valor tenés que ponerle. Entonces lo calculás para una década por debajo de la frecuencia inferior de corte. Porque lo calculás porque lo necesitas para filtrar para la alterna para hacer el análisis en continua. No sé si por ahí me expliqué bien. Sí, eso lo entiendo, pero claro, como yo pienso, la frecuencia de corte de esos capacitores es inferior a la de CE. Entonces eso no te estaría afectando todavía, te estaría afectando más todavía la señal, digamos, o sea, va a haber Sí, frecuencia. claro, pero a muy baja frecuencia. Porque la idea, ¿cuál es la idea? Cuando nosotros analizamos el espectro, que el primer gráfico que vimos, es decir, bueno, nuestro amplificador, supongamos un amplificador de audio que demos que trabaje entre, por decir un bolazo, a ver, no sé, entre 1 kHz y 100 kHz. Por decir unos valores, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, bueno, porque sería de 2... Bueno, por recibir el valor entre 1 y 100. Entonces, vos, por debajo de 1 kHz, vos tenés 1 kHz la frecuencia inferior de corte, y después los capacitores de entrada y salida los tenés en
200 Hz, 300, 500. Como vos siempre tu amplificador lo va a estar trabajando en frecuencias medias, los capacitores eso no te importa. Sí te va a importar el primero, que es el cual te va a caer la ganancia a la mitad. Si ustedes se acuerdan cuando hicimos el trabajo práctico, la mayoría con el simulador vimos que hacíamos un barrido en frecuencia, a medida que variamos o subíamos la frecuencia, la ganancia iba aumentando. ¿Por qué? Porque nos íbamos metiendo a frecuencias medias. Entonces, la idea es esa, que vos digas, listo, yo tengo un amplificador y para, no sé, para 5 kHz tiene la mayor ganancia, estamos en frecuencias medias, está todo bien. Ahora, cuando yo llego para abajo, al encontrar el capacitor de emisor que me define la frecuencia inferior de corte, la ganancia entra a caer. Y después sí, después de los otros capacitores de entrada y salida, van a hacer de que la ganancia aún caiga más todavía. Pero como yo ya voy a estar ahí en 200 Hz, 100 Hz, y que no me va a preocupar tanto, no, como que no le damos mucha atención a eso. Claro. Acá lo hacemos por una cuestión de que estamos analizando todo para obtener unos valores de capacitores y demás. Si vos por ahí después, en la práctica, en tu casa, agarrés y listo, yo calculo el CSV, me da, no sé, 1 microfaradio. Y digo, bueno, una década por debajo, sería un capacitor que, no sé, sea más chico, en realidad al revés, sería que sea más grande, porque la reactancia inversamente proporcional a menor frecuencia, la reactancia debería aumentar. Entonces vos agarrás y le metés un capacitor a ojo sin calcularlo. Porque en definitiva el que sí te interesa va a ser el capacitor de emisor. Claro, entiendo. Bien, pero bueno, genial. Yes. Así que, bueno, no sé, la idea es cerrar, haber podido, haber pasado, visto más o menos lo que vimos. Y bueno, y el lunes hacemos el parcial. Yo creo que le voy bien a todo porque no son los ejercicios que vimos en clase. No, yo por lo que vengo viendo, todos los que van preguntando, los prácticos y demás, a nadie le debería ir mal. Así que Bueno, bueno. espero que sea así, que nos vaya bien. Vamos a estudiar para que Sí, se cumpla. sí, por eso. Lo que sí, a ver, lo que tenemos que sí lograr es que de encontrarnos como siempre en el horario a las 6 menos 10, de que a todos les llegue el parcial, o sea, por correo, o si a alguno no le llegó, que inmediatamente, como antes de arrancar, nos avisan y de última o lo presentamos acá y lo copian en papel o una cosa así. O sea, por eso le digo, lo peor que puede pasar es que alguno no lo pueda recibir al parcial o algo. Eso sería como el peor escenario. Pero cuando hicimos el final el otro día, o sea, lo hicimos así. Nos juntamos, lo presentamos, no hubo ningún problema. O sea, así que bueno, vamos a hacer así. Excelente. Así que bueno, quedamos entonces para el lunes. Sí, buenísimo. Cualquier duda o me quieran escribir el fin de semana o eso, yo después le voy respondiendo. Ok, sí, gracias. Bueno, nos Bueno, estamos viendo el lunes entonces. Dale, muchas gracias. no. Dale, nos